Tras las elecciones del domingo, una de las grandes dudas en torno al gobierno es qué va a hacer con su programa de gobierno y con las reformas que tenía previsto. El presidente de la UDI, por ejemplo, ha dicho que el gobierno tiene que reformular sus reformas ante el nuevo escenario político y eso es precisamente algo que se está dilucidando a esta hora. Y para eso están reunidos en Cerro Castillo el presidente, el gabinete y las figuras más importantes del oficialismo. Guillermo San Martín está en ese lugar para contarnos más detalles. Guillermo, buenas noches. Hola Macarena, ¿cómo estás? Muy buenas noches. También saludamos a Daniel para contarle un poco lo que está ocurriendo acá en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, puesto que ya han comenzado a llegar los ministros del comité político, también algunos presidentes de partido que van a ser parte de este encuentro con miras a analizar, tal como ustedes señalaban, lo que fue este resultado electoral, que fue un duro golpe para el oficialismo, para el gobierno y al mismo tiempo respecto a cómo se va a avanzar en la búsqueda de unidad. De hecho, uno de los aspectos que se ha mencionado como prioritarios es obviamente dejar atrás lo que fue esta división que se produjo al momento de este proceso electoral para definir a los consejeros constitucionales, ya hablar de una sola coalición y no tan solo eso, sino que incluso buscar mayores respaldos desde el centro, no descartando la posibilidad de integrar, por ejemplo, a la democracia cristiana, a lo que significa este trabajo tanto por parte en la mirada del Ejecutivo como también en lo que significa el respaldo al interior de lo que es el trabajo en el Congreso Nacional para avanzar en las reformas. Y esas son las materias que se van a estar analizando dentro de los próximos minutos. Esto se ha retrasado un tanto por cuanto aún hay trabajo legislativo en el Congreso Nacional. Se está discutiendo el royalty a la minería en el Senado y eso ha retrasado la llegada, por ejemplo, del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, también del propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, y es por eso que dentro de los próximos minutos ya ellos podrían llegar acá y comenzar lo que es este encuentro en el que, como señalábamos, se han planteado estas prioridades por parte del Ejecutivo en la búsqueda de apoyos también en términos no tan solo de lo que es el trabajo con el oficialismo, sino que los partidos políticos en general. Desde esa mirada es que ya se ha planteado por parte de los parlamentarios que hay disposición al diálogo, también disposición a ampliar los respaldos y así lo señaló, por ejemplo, el diputado Tomás Kirch, quien ya conversó con nosotros antes de ingresar acá al Palacio Presidencial de Cerro Castillo, cuyas declaraciones revisamos a continuación. Lo que pretendemos hacer hoy día, en primer lugar agradeciendo y valorando profundamente la invitación que nos ha hecho el presidente, es darnos un tiempo para reflexionar, evaluar, ver cómo hemos llegado hasta acá y sobre todo, yo por lo menos creo que lo más importante es poner una mirada de futuro. Guillermo, ¿cómo se ve lo que ha ocurrido también en estas últimas horas en el Congreso? Porque, por ejemplo, en el tema del reajuste del sueldo mínimo, que era muy importante para el gobierno, finalmente se logró sacar adelante la iniciativa, pero con el voto en contra del Partido Republicano. ¿Cómo están viendo la reacción que también ha tenido la oposición en las últimas horas después de lo ocurrido en las elecciones? Bueno, de todas maneras se ha intentado buscar cuál es el mejor camino para poder dialogar con el Partido Republicano, pero desde el Ejecutivo ya han insistido que siempre han estado abiertas las puertas para integrarlos, tanto lo que es la discusión sobre la reforma de pensiones, sobre lo que fue en su momento la reforma tributaria y en este momento también sobre lo que está ocurriendo con el salario mínimo. Y ellos son los que se han restado y hoy en día también lo han ratificado con este voto en contra unánime por parte de todos los miembros de este partido, de la bancada del Partido Republicano, contra el reajuste al salario mínimo, pero de todas maneras el gobierno logró alinear a otras fuerzas, por ejemplo, de los representantes de Chile Vamos, en particular de Renovación Nacional, con lo que significó un acuerdo para evitar que la tasa impositiva para las pequeñas y medianas empresas se reajuste de forma inmediata, se mantenga tan solo el impuesto de primera categoría en un 10% por lo menos durante todo el presente año, y eso ya fue un punto a favor que permitió destrabar lo que en un momento se veía bastante complejo, que era alcanzar las mayorías en este primer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que finalmente se terminó consiguiendo tanto con respaldos de parlamentarios de Renovación Nacional, del Partido de la Gente y también de la Democracia Cristiana, además de obviamente los partidos oficialistas. Los invito también a revisar qué es lo que se ha señalado por parte de otros los invitados a este encuentro, como el diputado Patricio Rosas de UNIR, quien ha insistido también en que la búsqueda no debe estar tan solo en lo que es el trabajo conjunto por parte de las coaliciones de gobierno, sino que también buscar una mayor amplitud, pero por sobre todo dejando atrás las mismas diferencias internas que son las que han complicado el trabajo del Ejecutivo durante este primer año de gobierno. Revisemos las palabras del diputado Patricio Rosas. Es importante la unidad, primero que nada, de las dos coaliciones en este momento.
de todo lo que signifique sumar o restar o sumar más base de apoyo, movimientos, partidos políticos. Eso es un tema que se discutirá largamente dentro de esta reunión. Ahora, Guillermo, respecto a ampliar estas bases de apoyo desde antes, incluso de la elección, ya había algunos personeros de gobierno que venían hablando de la posibilidad de incorporar incluso a la Democracia Cristiana como parte de la coalición. Esto se acentuó durante el domingo con los resultados electorales. Sin embargo, la Democracia Cristiana no está siendo parte de este cónclave. ¿Ha sido tema? ¿Estaba dentro de la tabla? ¿Ha sabido algo de eso? Sí, de hecho lo han planteado algunos de los invitados, que es parte de las materias que se va a analizar, cómo se va a abordar la posibilidad de invitar a la Democracia Cristiana a sumarse a la coalición de gobierno, y eso ya se ha producido en el mismo Congreso Nacional. Se han registrado los primeros diálogos entre los representantes del Partido Demócrata Cristiano con representantes del Ejecutivo, también de los representantes de las coaliciones de gobierno de distintos partidos del oficialismo, y en esa materia es que de todas maneras hay aspectos que se tienen que revisar, por cuanto desde la Democracia Cristiana han señalado que se debe flexibilizar lo que es la agenda de gobierno para poder ellos integrarse de manera más concreta a lo que es el trabajo conjunto, y eso es materia de los análisis que se van a producir obviamente durante esta noche acá en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Ya, nos quedamos muy atentos a lo que está pasando ahí. Muchas gracias, Guillermo. Que tengas buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.